Bueno, hola de nuevo. Ahora vamos a ver lo correspondiente a antivirales. Para recordar un poco, los virus son seres subcelulares de composición sencilla, que lo más importante es que no se reproducen ni se replican, por lo que necesitan de una maquinaria celular de la célula hospedadora para realizar esto. Por ende, son parásitos intracelulares obligados. Se pueden clasificar de varias maneras, según la simetría, ¿sí? Si son helicoidales, poliédricos, según si tienen envoltura viral o están desnudos, según el genoma, que quizás es lo más importante, si son ARN o ADN, y según el tropismo, que básicamente habla del tejido o de los tejidos a los que van a infectar. El ciclo es muy parecido a lo que ya vieron en la clase de HIV, o sea, tiene que haber una unión entre la membrana celular y la membrana del virus, o bueno, componentes de su membrana, si es que están desnudos, o sea, si no tienen envoltura. Eso va a producir la penetración, se decapsidan, se libera el material genético, y obviamente va a replicar, utilizando la maquinaria de la célula, se van a generar nuevos componentes virales que se van a ensamblar y van a liberar y abandonar la célula para seguir infectando a otras. ¿Qué mecanismos de acción pueden tener los fármacos antivirales? Pueden impedir este acoplamiento del virus a la membrana celular y por ende impedir directamente la entrada del virus. Pueden impedir una vez que entraron que se capsiden y que liberen su material genético. Lo más frecuente, y es por eso que tiene una flechita ahí, es que la mayoría de los antivirales impidan o inhiban la síntesis de ADN. Y también lo que puede suceder, que ya en las últimas etapas se bloquee todo lo que es el ensamblaje, y la liberación viral. ¿Qué agentes antivirales vamos a ver? Por un lado, los análogos de nucleótidos son muy parecidos a los análogos nucleosídicos de la transcriptasa inversa. En este caso vamos a tener al aciclovir, al valaciclovir, al vanganciclovir y el ganciclovir, que son antiherpes virus, o sea, tienen acción contra los virus herpes. Y también como análogo de nucleótido a la ribavirina. Vamos a tener análogos de pirofosfatos, como el foscarnet, aminas tricíclicas, como mantadina y rimantadina, y análogos del ácido siálico, como celtamivir y zanamivir. Estos cuatro últimos son utilizados en lo que es más que nada el tratamiento en los virus que causan estados gripales. Vamos a comenzar hablando del aciclovir, que lejos es el antiviral más importante que deben conocer. El aciclovir es un análogo de guanosina, ¿sí? Que también es un profármaco que ejerce su efecto antiviral luego de trifosforilarse, ¿sí? Debe convertirse en trifosfato de aciclovir. Representa el prototipo de agentes antivirales que son activados por timidinquinasas virales, y vamos a ver ahora qué es la importancia de esto. Y lo que tiene es una cadena lateral acíclica, ¿sí? En lugar de la cíclica que mantienen los nucleósidos naturales, lo que le da el nombre de aciclovir. Bien, ¿qué es la importancia de que el aciclovir sea activado por timidinquinasas celulares? Hay algo muy importante en donde debemos pararnos acá, que es que el aciclovir, al igual que, por ejemplo, la acidobudina o el AZT, son análogos de nucleósidos, solo que uno actúa como antirretroviral y otro como antiviral. Ustedes saben que los análogos de nucleósidos son profármacos que tienen que trifosforilarse para ejercer su acción. Esa trifosforilación puede estar dada por enzimas virales o por enzimas de la célula hospedadora, ¿sí? Si están dadas por enzimas virales, como es el caso del aciclovir, esto le confiere al fármaco mayor seguridad y menor toxicidad, ¿sí? Cuando el aciclovir ingresa a las células, va a ingresar solo a las células infectadas, ¿sí? Entonces estas timidinquinasas virales van a producir la monofosfatación del aciclovir. Luego la doble, ¿sí?, fosforilación y la triple fosforilación sí van a estar causadas por quinasas de la célula hospedadora. Pero recuerden que van a ser solo de células infectadas, porque la primera fosforilación
está dada por una timidinquinasa viral. Y timidinquinasas virales solo se van a encontrar en células que fueron infectadas por el virus, no en células sanas, ¿sí? Eso hace que tengan una cierta selectividad de acción estos antivirales y que sean mucho más seguros, ¿sí? Inhibe competitivamente, porque recuerden que al ser análogo de nucleócidos, la inhibición que ejerce es del tipo competitiva, y además de forma muy selectiva, ya que la afinidad es 200 veces mayor por la timidinquinasa viral que por la timidinquinasa celular. Luego de ser trifosforilado, el aciclovir es incorporado a la cadena de L-mirana en crecimiento, donde actúa como finalizador temprano de la cadena. ¿Por qué? Porque carece del extremo, ¿sí?, de este grupo hidroxilo en la posición tris', que por lo tanto impide a esta cadena viral que siga creciendo. ¿Contra quién actúa el aciclovir? O sea, ¿qué espectro tiene? Es especialmente activo frente a virus de herpes simplex, ya sea del tipo 1 como también del tipo 2, y también frente al virus varicela zoster. ¿Sí? Acá tenemos algunos, de hecho, ejemplos de el herpes labial, el virus varicela zoster, tanto en su representación, digamos, más común, como también, ustedes saben que está la oftalmológica. El aciclovir puede llegar a producir, o puede haber mecanismos de resistencia hacia el aciclovir. ¿Cómo es esta resistencia? Puede ser por mutaciones en la timidinquinasa, ¿sí?, que genere una cepa deficiente, que no sea capaz de metabolizar a este aciclovir, y por ende, si no se trifosforila, no va a ejercer su mecanismo de acción. O puede ser que se genere una mutación en donde la timidinquinasa viral directamente no reconozca el aciclovir, y volvemos a lo mismo, si no lo reconoce, no lo trifosforila, el aciclovir no puede ejercer su mecanismo de acción. Lo importante, más allá de cuál sea el mecanismo de resistencia involucrado, es que van a presentar resistencia cruzada el valaciclovir, el vanganciclovir y el ganciclovir. ¿Por qué? Porque estos también son análogos de nucleócidos que necesitan trifosforilarse para ejercer su mecanismo de acción. ¿Cómo es la farmacocinética del aciclovir? El aciclovir puede administrarse de manera oral, de manera intravenosa y de manera tópica, ¿sí? O sea, en las famosas cremas ungüentos, que no sirven para nada, eso ya se los voy aclarando, más que efecto placebo, no han demostrado ningún beneficio de esas cremas con aciclovir. Si se administra por vía oral, tiene una absorción muy baja, la mayoría de los antivirales tienen absorciones muy, muy bajitas. Sí tiene una amplia distribución en líquidos, en tejidos, por ejemplo, alcanza buenas concentraciones en el humor acuoso, y también en líquido cefalorraquídeo, donde alcanza hasta el 50% de la concentración plasmática. Atraviesa placenta, ¿sí? Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, y se elimina por filtración glomerular junto a secreción tubular, sin metabolizarse, ¿sí? El aciclovir se excreta sin metabolizar, con una vida media de 2 a 4 horas. Esto también es bastante común en los antivirales, que tienen vidas medias muy cortitas. Atraviesa placenta, pero es categoría B, es seguro su uso en el embarazo, y de hecho puede utilizarse en embarazadas. ¿Qué efectos adversos tiene el aciclovir? Más que nada, los efectos adversos van a estar asociados a su vía de administración. Cuando se administra por vía oral, va a tener náuseas, vómitos y diarrea. Puede generar edema, ardor, prurito y rash cutáneo. Esto puede ser generalizado también cuando se administra por vía oral o por vía intravenosa. Más frecuentemente, cuando se administra por vía intravenosa, puede generar insuficiencia renal, nefropatía por cristales, hematuria o falla renal. También más común cuando se administra por vía intravenosa, sobre todo en infusiones rápidas, puede generar cefaleas, mareos, temblores e incluso delirio o convulsiones. Y si administramos estas pomadas, que les digo que no sirven para nada, puede verse irritación a nivel local, ¿sí? Sobre todo enrojecimiento, ahí sí, picazón en la zona, o cuando se administra por vía intravenosa, flebitis en el área de la inyección, y también pueden aparecer síntomas generales como fiebre y fatiga. ¿Para qué está indicado el aciclovir? Nuevamente recuerden que ustedes no tienen que saber indicaciones, pero esto simplemente les facilita recordar el espectro, ¿sí?
En el herpes genital, tanto en profilaxis como en tratamiento, en la encefalitis por herpes simple, que es una infección grave, que puede de hecho dejar secuelas neurológicas, en la infección neonatal por virus de herpes simple, cuando la mujer embarazada tiene herpes y se lo contagia al recién nacido una vez que pasa por el canal de parto. En el herpes mucocutáneo, ¿sí? Lo que sería el herpes labial, solo en pacientes inmunocomprometidos está indicado. Lo mismo que varicela. Un paciente que presenta varicela va a requerir tratamiento con aciclovir si está inmunosuprimido o si tiene un cuadro grave. Por ejemplo, tiene varicela y neumonía, varicela y encefalitis o varicela y hepatitis, ¿sí? En cualquier otro caso no está indicado. Y además les recuerdo que al año debería administrarse la vacuna del virus, o sea, para la varicela en niños. Y el herpes zóster también en inmunocomprometidos o en formas graves, por ejemplo, el herpes zóster oftalmológico, ocular, se considera una forma grave. Profilaxis de herpes simple y de herpes zóster solo en pacientes inmunocomprometidos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que va a ser muy raro que usen el aciclovir en un paciente inmunocompetente que presenta varicela o presenta un virus varicela zóster sin afectación de su inmunidad, sin ninguna manifestación grave, ¿sí? Y lo que les decía, por ejemplo, de las pomadas, que muchos se los ponen, no solo como tratamiento, sino también muchas veces cuando ya sienten que les está por salir el herpes a nivel labial, no sirven para nada. De hecho, en ensayos clínicos demostraron ser menos eficaces que el placebo. La única manera en la que ustedes podrían generar una supresión para que deje de aparecer, o sea, para evitar la recurrencia del herpes labial, es con dosis plenas de aciclovir de 800 miligramos y administrado hasta por 4 meses, ¿sí? O sea que imagínense si con un tratamiento por vía oral necesitamos esa dosificación y por ese periodo de tiempo, si una pomadita les va a hacer algo. Así que lamento a los que eran usuarios de estas pomadas, pero no sirven para nada, ¿sí? Y sí, lo que se puede utilizar es, por ejemplo, en una paciente embarazada que tuvo contacto con algún paciente que tiene varicela para evitar que justamente pueda contagiar al feto, ¿sí? Ahí sí se puede utilizar el aciclovir, que de hecho vieron que es categoría B y es seguro en embarazadas. El valaciclovir es básicamente lo mismo que el aciclovir. Es una prodroga, es un éster de aciclovir que se metaboliza aciclovir por la valaciclovir hidroxilasa. Pero ¿qué es lo bueno de dar la prodroga? Que esto tiene beneficios farmacocinéticos. O sea, mejora la absorción oral, que se acuerdan que era muy baja, genera mayor biodisponibilidad del aciclovir, permitiendo aumentar los intervalos interdosis, permitiendo disminuir el número de comprimidos diarios y además disminuyendo los efectos adversos del aciclovir, ¿sí? El valaciclovir se administra solo por vía oral. Y lo que tiene de ventaja es que se vio que previene a la neuralgia posherpética. Cuando uno administra valaciclovir en pacientes que tuvieron herpes, se vio que esta neuralgia tiene menos chances de aparecer. ¿Cuál es la desventaja? Porque solo les hablé de ventajas. Los efectos adversos son los mismos que el aciclovir, termina metabolizándose aciclovir. La principal desventaja es el costo. Sale básicamente el doble de lo que cuesta el aciclovir. Vamos al valganciclovir, el ganciclovir. En realidad la droga activa es el ganciclovir, que también es un análogo de guanosina, al igual que el aciclovir, pero que realiza una potente inhibición en lo que es la replicación del citomegalovirus. Lo que tiene el ganciclovir es que tiene menor selectividad, puede actuar sobre las polimerasas celulares, lo cual va a repercutir directamente en su toxicidad. ¿Qué es lo que hace? O sea, lo mismo, inhibe la síntesis de ADN, solo que el ganciclovir no provoca la terminación de la cadena viral en crecimiento, ya que carece de este extremo hidroxilo en la posición 3'. O sea, lo que impide es la elongación, pero no finaliza abruptamente la cadena como sí lo hace el aciclovir.
Es poco selectivo, por esto de que puede interactuar con las timidinquinasas celulares, o sea que va a ser más tóxico que el aciclovir, y es el fármaco de elección en las profilaxis y también en el tratamiento de las infecciones por citomegalovirus. ¿Cómo puede administrarse él? O sea, valganciclovir es el profármaco que se metaboliza a ganciclovir, lo que, como siempre, esto permite aumentar la biodisponibilidad. O sea que el ganciclovir es solo de administración oral, y el ganciclovir también puede ser de administración intravenosa o intracurar, porque recuerden que el citomegalovirus causa coriorretinitis. O sea que hay implantes intraoculares de ganciclovir. La distribución que tiene también es amplia, alcanza buenas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Una unión a proteínas canciluna también se elimina sin metabolizar por una conjunción de filtración glomerular y secreción tubular, y este sí es categoría C en el embarazo porque es menos selectivo, más tóxico que el aciclovir. Que sea menos selectivo, más tóxico, va a repercutir directamente en esto, en la afectación de la médula ósea que tienen los antivirales. Por ende, el ganciclovir puede generar mielosupresión, en especial neutropenia, pero también anemia o trombocitopenia. Como efectos adversos, además puede generar ansiedad, confusión, insomnio, psicosis y convulsiones. Puede generar, cuando se administra por vía oral, náuseas, vómitos, diarrea o incluso aumento de las transaminasas, insuficiencia renal y hematuria, y cuando se administra intraocular puede generar disminución de la agudeza visual, uveitis o incluso también edema macular. ¿En qué pacientes va a estar indicado el ganciclovir? En pacientes que tienen retinitis activa por citomegalovirus y que presentan SIDA, en pacientes que tienen colitis, esofagitis y neumonitis, y que están inmunocomprometidos. Además va a disminuir el riesgo de infección en pacientes que, o sea, el riesgo de infección por citomegalovirus en pacientes que reciban trasplantes, y el riesgo de sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA. Vamos a hablar ahora del foscarnet. El foscarnet tiene un mecanismo de acción muy novedoso, ya que es un análogo de pirofosfato, impide también la síntesis del ADN viral y tiene un espectro que incluye a virus herpes simple, a virus varicela zoster, a citomegalovirus, a también el virus de la hepatitis B, al virus de Epstein-Barr y al virus del HIV. ¿Por qué les digo que tiene un mecanismo de acción novedoso? El foscarnet se va a unir al punto de unión del pirofosfato que está presente en la polimerasa viral, ¿sí? Se une y genera un bloqueo reversible, o sea, compite con el pirofosfato. Por ende, si aumenta el pirofosfato, puede ser desplazado el foscarnet. Pero ¿qué es lo que hace para evitar esto? Además de unirse reversiblemente en este sitio, el foscarnet bloquea la separación de los pirofosfatos de los desoxinucleótidos trifosfatados, y de esta manera disminuye la disponibilidad de pirofosfatos, ¿sí? Disminuye esta disponibilidad y genera bloqueo reversible en la zona de unión. O sea que tiene una inhibición directa, no necesita trifosforilarse, ¿sí? No es un profármaco, sino que es un fármaco activo. Y con este mecanismo de acción novedoso, que no necesita de timidinquinasas para ser fosforilado, es que es útil en casos de resistencia a ciclovir, o también, como vimos, a ganciclovir, valganciclovir y valaciclovir. La administración del foscarnet es solo endovenosa. También tiene una amplia distribución, puede encontrarse en humor vítreo, en líquido cefalorraquídeo, de hecho los niveles son 70% de los hallados en plasma. La droga se va a depositar y de hecho se va a liberar muy lentamente del hueso. Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, una eliminación renal nuevamente sin metabolizar, filtración glomerular y secreción tubular activa, y es categoría C también en el embarazo. ¿Qué efectos adversos va a presentar el foscarnet? Más que nada
O sea, como estos fármacos se excretan sin metabolizar a nivel renal, insuficiencia renal, disuria, poliuria y proteinuria, como es poco selectivo, o sea, por este mecanismo de acción novedoso que tiene, puede impactar en meduladosis y generar anemia, neutropenia y plaquetopenia. Puede generar hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. De hecho, muchas veces tenemos que dar potasio antes de administrar el foscarnet intravenoso. Puede generar cefaleas, mareo, parestesias, convulsiones, temblor, ansiedad y agitación. Náuseas, vómitos y diarrea, a pesar de administrarse por vía endovenosa. Tromboflebitis y dolor en el sitio de aplicación. Y también pirexia y escalofríos como efectos adversos generales. ¿En qué pacientes va a estar indicado el foscarnet? Obviamente en pacientes internados, porque recuerden que la vía de administración es endovenosa. En retinitis por citomegalovirus o infecciones por virus herpes simple o varicela zoster que sean resistentes al ganciclovir y al aciclovir respectivamente. ¿Sí? O sea que es un fármaco que se usa como rescate cuando ustedes ya saben que hay resistencia. Vamos a hablar un poco de la ribavirina. La ribavirina, si se acuerdan, es también un análogo de nucleócido, de hecho es un análogo de guanosina. Tiene un amplio espectro antiviral, actúa tanto sobre virus ADN como también ARN, pero su principal uso hoy en día y no tanto, o sea, para lo único que quedó, es para el virus de la hepatitis C, donde se utiliza siempre en una combinación con interferón alfa pegilado, donde la duración mínima de ese tratamiento de ribavirina e interferón es de 6 meses. El mecanismo de acción de la ribavirina varía según el virus involucrado, ¿sí? Es un fármaco que, como es análogo nucleosídico, va a requerir la fosforilación intracelular. Y esta fosforilación va a estar dada por enzimas celulares, por nuestras timidinquinasas, lo que genera que la ribavirina sea un fármaco de extrema toxicidad, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con el aciclovir, que era fosforilada por timidinquinasas virales, la ribavirina es por timidinquinasas celulares que le confieren una extrema toxicidad. ¿Cuál es el mecanismo de acción antiviral propuesto para el virus para el virus de la hepatitis C, que es el que le dije, para lo que se puede seguir usando hoy en día la ribavirina? Se sabe que no causa una potente inhibición sobre la ARN polimerasa, ya que no hay disminución importante de la carga viral. Sí se sabe que favorece la inmunidad, favoreciendo la respuesta a TH1 con aumento de hecho de interferón y de interleuquina 2, y que actuaría como un mutágeno del virus de la hepatitis C al incorporarse dentro de estos nuevos genomas que están siendo sintetizados y dando lugar a mutaciones que originan errores catastróficos en la replicación y por ende mutaciones suicidas. Farmacocinéticamente, en realidad la ribavirina puede ser administrada por vía oral, por vía inhalatoria y por vía intravenosa. Para lo que es el tratamiento de la hepatitis C, se usa solo por vía oral, ¿sí? Puede venir intravenosa, inhalatoria, se usaba para lo que era el virus sincicial respiratoria. Ahora, por suerte, tenemos otros antivirales para el virus sincicial que no son tan tóxicos como la ribavirina. La absorción de la ribavirina aumenta con comidas ricas en grasas. De hecho, aumenta en un 70%, que es bastante para un antiviral. No son proteínas, sí tiene un metabolismo hepático y se elimina tanto por orina como también en heces. Tiene una vida media muy prolongada por ser un antiviral, de hecho de 30 a 40 horas, y además tiene una fase de eliminación terminal de 300 horas porque tiene una eliminación muy lenta desde los eritrocitos, donde entra a través de un transportador específico. Esto hace que el principal efecto adverso más frecuente y también más grave de la ribavirina sea la afectación a nivel de lo que es los glóbulos rojos, ¿sí? Anemia hemolítica, de hecho también puede generar neutropenia y supresión de la médula ósea. Esto muchas veces son criterios de suspensión hasta que no mejoren los valores del tratamiento con ribavirina. Además pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, hepatitis y pancreatitis. La puede generar pancreatitis si ustedes la están dando con comidas ricas en grasas para que mejore la absorción. Puede generar cefalea,
Alteraciones de la memoria y de la atención, que es algo que refieren mucho los pacientes que consumen ribavirina. Alteraciones del estado de ánimo, incluso depresión y ideas suicidas, ¿sí? Sobre todo cuando se administraba por vía inhalatoria, podía generar disnea, tos. Después también puede generar por vía oral exantemas, erupciones, puede generar vértigos, tinnitus y deterioro visual, más raramente. Y lo importante es que ustedes tienen que saber que la ribavirina es uno de los pocos fármacos de categoría X. O sea, ¿qué significa? Que se comprobó que es teratogénica en humanos. Por ende, está más que contraindicada en pacientes embarazadas. ¿Sí? Una paciente embarazada nunca puede estar expuesta a la ribavirina. De hecho, tiene que utilizar doble método de barrera, como les dije, durante todo el tratamiento y 6 meses posteriores a haber finalizado el tratamiento con la ribavirina. ¿Por qué 6 meses? Porque es un fármaco teratogénico que tenía una fase de eliminación muy lenta de los eritrocitos, lo que hace que el cuerpo tarde en depurarla. ¿Sí? O sea que incluso 6 meses después de que terminó el tratamiento, esta paciente no debería quedar embarazada. Vamos a ir a las drogas ahora que se usan, como les dije, para el virus de la gripe. Primero tenemos a la amantadina y la rimantadina, que son aminas tricíclicas que actúan solo sobre el virus de la influenza del tipo A. Tienen un mecanismo de acción, o sea, lo que van a hacer la amantadina y la rimantadina es impedir la decapsidación del virus una vez que ya ingresó al citoplasma de la célula, ¿sí? ¿Por qué? O sea, el virus cuando se decapsida libera el material genético, pero para hacer esto tiene que acidificarse, o sea, se produce la incorporación del virus por endocitosis y esto se tiene que acidificar para liberar los componentes virales. Lo que hacen la amantadina y la rimantadina es actuar directamente ocluyendo, ¿sí? Físicamente el canal iónico por donde pasan o deberían pasar los hidrogeniones para poder acidificar y liberar el material genético. ¿Sí? Obstruyen, como les digo, mecánicamente, o sea, hacen como de tapón y obstruyen este canal para que el material genético no se pueda liberar. La rimantadina es 4 a 10 veces más potente, más activa que la amantadina. La amantadina la van a volver a ver porque se utiliza en la enfermedad de Parkinson. Se absorben bien por vía oral, la amantadina no se metaboliza, la rimantadina sí, y ambas se excretan por vía renal. ¿Para qué se usan? Para profilaxis y tratamiento de la influencia de tipo A. Y la amantadina, como les dije, para la enfermedad de Parkinson, que ya van a ver, ¿sí? Pero la verdad es que casi ni se usan, y de hecho, obviamente, no reemplazan a la vacunación anual de la gripe. ¿Qué efectos adversos pueden tener? A nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas y vómitos. Puede generar también más gravemente ansiedad, nubilación, insomnio o incluso alucinaciones y convulsiones. Pueden presentar efectos antimuscarínicos como senostomía, o sea, sequedad, constipación y aforesis, y también hipotensión ortoestática y arritmias. Vamos al Zanamivir, a los Celtamivir, ¿sí? Este Celtamivir que se puso de moda, o en realidad la gente lo conoció durante lo que fue la pandemia, con lo que fue la gripe porcina, ¿sí? Ambas lo que hacen, o sea, son moléculas miméticas del ácido siálico, son potentes inhibidores de la neuraminidasa, sialidasa, pero del virus de la influencia A y B, y muy selectivamente, ya que no afecta la actividad de otras sialidasas presentes en los humanos, en los mamíferos. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes impiden la acción de la neuraminidasa, se genera agregación y se impide la liberación del virus, ¿sí? Porque los virus, si se acuerdan, una vez que se generan otra vez las copias virales, tienen que ensamblarse y brotar. Y una vez que hay brotación, hay liberación. Para que se liberen, es necesario que acá actúe una neuraminidasa, ¿sí? Sialidasa, que pueda cortar esta unión y liberar el virus.
lo que hacen esto es impedir la acción de la neuraminidasa, por ende los virus quedan agregados a la membrana celular y no pueden continuar infectando a otras células. O sea, va a haber replicación viral, va a haber obviamente infección, pero lo que se va a hacer con estos antivirales es contener o evitar la propagación. El oseltamivir es un profármaco de administración oral que se absorbe rápido y de hecho se transforma en oseltamivir carboxilato, que es el fármaco activo. Tiene escasa unión a proteínas plasmáticas, no se metaboliza y se elimina por orina. Y es categoría C en el embarazo, lo cual fue un gran problema, porque no sé si recuerdan, pero la gripe A era bastante grave y mortal en pacientes embarazadas. Y el zanamivir es de administración inhalatoria, no se une a proteínas, no se metaboliza y también se elimina por vía renal. Efectos adversos, el oseltamivir más que nada relacionados con su vía de administración, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Más raramente puede generar cefalea, insomnios, mareos o trastornos visuales. Y el zanamivir, afecta también a través de su vía de administración solo local, puede producir broncoespasmo en pacientes con asma o EPOC. ¿Para qué se usan el oseltamivir y el zanamivir? Para profilaxis y tratamientos de la influencia de tipo A y tipo B. Pero lo importante es que estos fármacos tienen una ventana terapéutica, o sea, deben ser administrados dentro de las 24, 48 horas de la aparición de los síntomas. Después no tiene sentido, pierden eficacia. Y como les dije, nunca deben considerarse un sustituto de la vacunación anual, ¿sí? La vacunación anual protege contra los virus de la influenza. Vamos a hablar un poquito de la infección del virus de la hepatitis B. El tratamiento del virus de la hepatitis B no suprime la replicación del virus, o sea, no lo erradica, y lo más importante es saber que no deberíamos llegar a un tratamiento porque existe la vacuna para la hepatitis B. ¿Qué fármacos podemos utilizar igual en caso de que el paciente no se haya vacunado o igual tenga la infección por el virus de la hepatitis B? Interferón alfa pegilado, el famoso tenofovir, ¿sí? Que vimos dentro de los análogos no nucleócidos, digo que es un antirretroviral, y el entecavir, que también es un análogo nucleócido, de hecho es un análogo de la guanosina. Y vamos a hablar, por último, para cerrar, de la infección por la hepatitis C. Yo les dije que la ribavirina se utilizaba para esta infección, de hecho les expliqué hasta cómo es el mecanismo de acción antiviral para el virus de la hepatitis C. Se usaba, como les dije, con interferón alfa pegilado por 6 meses. Vimos que la ribavirina es una droga de extrema toxicidad, ¿sí? Produce manifestaciones a nivel hematológico, puede causar pancreatitis, puede causar depresión, intentos de suicidio, alteraciones en la memoria, es categoría X, teratogénica, o sea, la verdad que no eran muy felices, por llamarlo de alguna manera, los tratamientos de los pacientes con hepatitis C y ribavirina. Esto lleva a que en 2011 la FDA registre 2 nuevos medicamentos, que eran el boceprevir y el telapravir. La combinación de ambos, con interferón y ribavirina, fíjense que seguíamos utilizándolo, tenía tasas del éxito de hasta el 70%. ¿Qué significa esto? Que hasta el 70% de los pacientes podían curarse. Sin embargo, dijeron, no, esto todavía no es lo mejor. Y a partir o entre el 2013 y el 2014 se registraron todavía nuevos fármacos antivirales para la hepatitis C, que ya no requieren, por suerte, de la administración concomitante con ribavirina, que realmente es un veneno. O sea, si ustedes lo tienen que estudiar es para saber la extrema toxicidad y los efectos adversos que tenía la ribavirina, ¿sí? Que por suerte pudo ser sustituida por otros fármacos, mejorando muchísimo la calidad de vida de los pacientes que la tomaban porque tenían hepatitis C, donde encima las tasas de curación no eran para nada buenas y estaban expuestos a efectos adversos muy graves, ¿sí? Hoy en día tenemos a todos estos fármacos que ven acá. Ya aviso, no los tienen que saber, no van a estar en el bolillero de fármacos, quédense tranquilos, pero sí me parece muy importante para su vida como médicos que sepan que hoy en día contamos con estos fármacos que son nuevos, muy nuevos, en donde las tasas de curación
con cualquiera de ellos, con cualquiera de estos regímenes que ven, alcanzan el 95%, o sea, casi el 100% de los pacientes se curan, o sea, se curan, no tienen más infección por virus de la hepatitis C, ¿sí? Y además, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que a diferencia del veneno de la ribavirina, como ven, son bien tolerados, o sea, tienen efectos adversos, más que nada generales, cefalea, fatigas, y una duración del tratamiento de 12 a 24 semanas. Están expuestos 6 meses al veneno que era la ribavirina, ¿sí? Insisto, son nuevos fármacos, que también hubo mucho revuelo cuando se aprobaron, porque el tratamiento de la hepatitis C tiene que estar cubierto por el Estado y son fármacos nuevos y carísimos. Entonces, bueno, quedaba un poco esto de cómo iban a hacer para cubrirlos, cómo iban a hacer los pacientes para tener acceso, pero insisto, lo que me parece muy novedoso es que tuvimos que por suerte tuvimos que dejar de usar la ribavirina y tenemos estos fármacos que tienen tasas de curaciones altísimas. De hecho, en muchos países donde se usan hace tiempo, los pacientes se reinfectan, que eso igual me parece mal, porque más allá del fármaco se le tiene que dar una educación de qué vías son de contagio de la hepatitis C, para que no se reinfecten, pero bueno, se reinfectan y vuelven a pedir el tratamiento, ¿sí? El más utilizado de todos y que quizás a muchos les puede llegar a sonar es el sofosbuvir, ¿sí? Los fármacos que terminan justamente en buvir son inhibidores de la polimerasa. Después tenemos a los que terminan en previr, ¿sí? Como el voxilaprevir, que son, ellos son inhibidores de la proteasa, y a los que terminan en asbir, como el daclastasvir, que son inhibidores de una proteína, que es la NS5A, que es una proteína que interactúa con todo lo que es el embalaje y la liberación del virus de la hepatitis C, ¿sí? O sea, y fíjense que sean muchas veces combinados, uno para atacar por distintos blancos, y otra cosa porque el sofosbuvir tiene una barrera genética bastante baja, como pasaba con los fármacos antirretrovirales, entonces en general si no se asocia muchas veces a otro fármaco, genera resistencia rápidamente. Pero esto es para que vean cómo sigue avanzando la síntesis de nuevos antivirales, para que vean lo novedoso y lo bueno de las tasas de curación que tienen, y como les digo, quédense tranquilos que no van a estar en el bolillero estos fármacos. Así que bueno, ahí termina la clase de antirretrovirales, pero nuevamente que les sea útil, y muchas gracias por la atención.